Cuando dos estados se involucran en una guerra, la ley de neutralidad automáticamente entra en efecto para el resto del mundo. Esto sucede por ley, causando que un gran número de estados se sometan a los deberes de neutralidad. Estos deberes legales implican principalmente la abstención y la imparcialidad, que se dividen en dos categorías amplias de deberes. Estos deberes se volvieron cada vez más detallados y exigentes a lo largo del siglo XIX. Como resultado, hubo una cantidad significativa de práctica debido al gran número de estados que se convirtieron en neutrales, independientemente de su preferencia. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el placer especial de presentar a un hombre que creo que es el principal experto mundial en Derecho e Historia de la Neutralidad, el Dr. Stephen Neff. El Dr. Neff es profesor de Guerra y Paz en la Facultad de Derecho de la Universidad de Edimburgo. Es un erudito altamente destacado en el campo del derecho internacional. Tiene muchas publicaciones a su nombre, incluyendo libros como Hugo Grotius sobre el derecho de guerra y paz, Guerra y el derecho de las naciones, Justicia entre las naciones, una historia del derecho internacional y los derechos y deberes de los neutrales, una historia general. Steve también contribuyó con un capítulo breve, pero en mi opinión, muy esclarecedor y significativo, a un libro que edité hace 4 años. Su ensayo se titula Una historia de dos estrategias, neutralidad permanente y seguridad colectiva. En este ensayo, argumenta que los países neutrales presentan una alternativa al enfoque de todos para uno y uno para todos de la seguridad colectiva para lograr la paz en el sistema internacional. Hoy queremos discutir este concepto y el estado de la neutralidad en el contexto de la guerra en Ucrania y la crisis en curso en Palestina. Así que, bienvenido Steve, y muchas gracias por unirte a nosotros en línea. Sí, gracias. ¿Hay algún tema específico que te gustaría discutir o alguna pregunta que me quieras hacer ahora? Sí, exactamente. Quiero comenzar este primer segmento discutiendo tu análisis de la neutralidad. Esto se ve como un enfoque alternativo a la seguridad colectiva. ¿Podrías explicar tu argumento de ese ensayo? ¿Podrías usar algunos de los ejemplos que proporcionaste? ¿Por qué se considera la neutralidad un concepto contrario a la seguridad colectiva? Yes, that's right. Collective security and neutrality are, in a sense, opposite ways of Sí, tienes razón. La seguridad colectiva y la neutralidad son, de alguna manera, métodos contrastantes para abordar el problema del conflicto armado global y promover la paz. Como mencionaste, la estrategia de todos para uno y uno para todos es el enfoque de seguridad colectiva. Este es un método centralizado, al que me refiero como enfoque de arriba hacia abajo. Este enfoque tiene como objetivo unir al mundo bajo un solo gobierno o alianza global. El objetivo es que esta alianza global haga cumplir la paz derrotando a cualquier agresor. La idea es que ningún agresor pueda tener éxito porque su acto de agresión provoca una acción por parte de todo el mundo. Todo el mundo puede derrotar a un solo agresor, sin importar cuán poderoso sea. Por ejemplo, un agresor como Rusia puede ser más poderoso que un estado víctima como Ucrania. Sin embargo, Rusia no es más poderosa que el resto del mundo. Para que esto funcione, se necesita un mecanismo de gobierno que una a todos. También es importante tener en cuenta que este enfoque podría potencialmente expandir el conflicto en lugar de limitarlo. So that when a conflict breaks out, it's not just two countries involved, the attacker and the defender. Entonces, cuando surge un conflicto, no solo se trata de los dos países involucrados, el atacante y el defensor. Todo el mundo se involucra, convirtiendo los asuntos de todos en los asuntos de los demás. La neutralidad es lo opuesto a esto. Significa mantenerse al margen, contenerse y no involucrarse. La idea es que alguien, de alguna manera, ve la neutralidad como una mala ciudadanía desde la perspectiva de la seguridad colectiva. Se considera como evitar las responsabilidades hacia el mundo. Es no apoyar a las víctimas contra los agresores. Se trata de contenerse y no cumplir con el deber adecuado. Alguien podría argumentar, ¿qué pasaría si todos actuaran de esta manera? Entonces, los agresores podrían fácilmente atacar a los estados víctimas uno por uno.
Pero el contraargumento podría ser, si todos fueran neutrales, no habría guerras para empezar, ¿verdad? El concepto detrás de la neutralidad es que el conflicto debe ser aislado y contenido. Por otro lado, la perspectiva de seguridad colectiva cree que el conflicto debe expandirse para abarcar el mundo. Estas son dos estrategias completamente opuestas para abordar el tema de la paz mundial. También pertenecen a dos paradigmas diferentes de relaciones internacionales, ¿verdad? Esto es similar a cómo organizamos el mundo internacional. El siglo XIX se organizó en torno al paradigma de Clausewitz, más o menos. Sin embargo, el mundo después de la Primera Guerra Mundial se ordena en torno a un paradigma diferente. Este nuevo paradigma está representado por la Liga de Naciones o las Naciones Unidas. Es un enfoque de arriba hacia abajo para establecer la paz. ¿Podrías ampliar un poco más sobre esto? Sí, eso es correcto. El enfoque de neutralidad hacia la paz tiene cierto aire básico del siglo XIX. Esto es lo que los académicos de relaciones internacionales o derecho internacional llaman enfoque positivista. Ven a las naciones del mundo como unidades aisladas y separadas. Esto es evidente en el derecho internacional, donde el principio fundamental es la igualdad soberana de los estados y el deber de no intervención y autodeterminación. Cada estado es independiente. Cada estado tiene el derecho de desarrollarse y gobernarse como desee. Los estados se ven como entidades estrictamente independientes y separadas. El derecho internacional impone una estructura normativa hasta cierto punto, pero esto solo se logra a través de la voluntad de los estados. El Estado es la unidad fundamental de las relaciones internacionales. Esto se alinea con la escuela realista de pensamiento en relaciones internacionales. En el derecho internacional, nos referimos a esto como la escuela positivista de pensamiento. El énfasis está en la independencia de los estados y su aislamiento entre sí. Los paradigmas del siglo XX y XXI, como mencionaste, son bastante diferentes a la Liga de Naciones y las Naciones Unidas. Esto implica reunir a todos los estados en un colectivo único, creando algo similar a una comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad internacional no es una sola sociedad en ningún sentido de la palabra. No es solo una colección o agregación de unidades completamente separadas e independientes. Esta perspectiva enfatiza la interdependencia de los estados entre sí en lugar de su independencia mutua. Estos dos enfoques reflejan una visión más profunda sobre la naturaleza de la comunidad internacional. Cuestiona si es una agregación de unidades separadas o algo más parecido a una verdadera comunidad. And if you look now at the history of the development of the concept of neutrality itself, si examinas la historia del concepto de neutralidad, verás que se desarrolló bajo ambos paradigmas. Intuitivamente, uno podría pensar que la neutralidad y la ley de neutralidad solo florecerían en el paradigma del siglo XIX, donde todos los estados son independientes. En este mundo, ciertos estados eligen mantenerse al margen de los conflictos de otros. La ley de neutralidad que tenemos hoy, especialmente las convenciones de La Haya, se remonta a este paradigma. Sin embargo, incluso en el siglo XX, continuó evolucionando, especialmente en el derecho internacional consuetudinario con respecto al comportamiento, los derechos y los deberes de los estados neutrales. ¿Cómo ves esto? ¿Qué condiciones permiten a los estados neutrales prosperar y contribuir a un mundo pacífico? And I would say that in the 20th and 21st centuries, it's really a matter of neutrality law. Argumentaría que en los siglos XX y XXI, la ley de neutralidad ha logrado sobrevivir en lugar de prosperar. Esto se debe principalmente a que es fundamentalmente incompatible con la perspectiva de seguridad colectiva. Como mencioné anteriormente, durante los primeros días de la Liga de Naciones, algunos políticos, incluido un renombrado académico y el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia en ese momento, creían firmemente que la neutralidad era obsoleta. Argumentaron que era completamente incompatible con nuestro mundo y que su desaparición era un desarrollo positivo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la neutralidad ha logrado perdurar.
Esto se debe a que la visión de seguridad colectiva no ha sido realmente efectiva, excepto en algunas ocasiones destacadas. En general, la neutralidad continúa existiendo e incluso prosperando en la medida en que la visión de seguridad colectiva ha tropezado. Incluso durante la era de las Naciones Unidas, y en menor medida durante la era de la Liga de Naciones, a veces se ha adoptado el enfoque de neutralidad. Esto es más evidente, y podemos discutir esto más adelante, en la imposición de embargos de armas a los estados involucrados en conflictos. A menudo, estos embargos se imponen a ambas partes, instando al mundo a abstenerse de involucrarse. Esto sucede incluso cuando no se forma una fuerza de la ONU o no interviene para ayudar a una víctima. En tales casos, a menudo se adopta el enfoque de neutralidad. Entonces, la neutralidad ha logrado sobrevivir. Es un sistema robusto y resistente, y el mundo ha encontrado una necesidad genuina de él. Esto se puede ver desde una perspectiva histórica. Si retrocedemos a la Edad Media y examinamos el período en que prevalecía la teoría de la guerra justa, podemos ver que esta teoría, de alguna manera, tenía una mentalidad de seguridad colectiva detrás de ella. Just war theory, in a way, had a collective security mentality behind it. That is, that states in general were under an obligation not to assist an aggressor. El principio general es que los estados tienen la obligación de no ayudar a un estado agresor. No necesariamente tienen que intervenir o formar una fuerza multilateral, pero no deben ayudar al agresor y deben apoyar a la víctima. Esto significa que la neutralidad a menudo se ve de manera negativa. Cuando Hugo Grocio escribió en el siglo XVII, la única área en la que utilizó ejemplos contemporáneos para ilustrar sus puntos fue la neutralidad. Esto se debía a que no pudo encontrar precedentes históricos o clásicos significativos al respecto. Por lo tanto, la neutralidad se desarrolló desde cero y realmente cobró importancia durante la era positivista del siglo XIX. Este fue un momento en el que se descartaron teorías como la teoría de la guerra justa. Se insistió en el dogma completo de la independencia estatal y se colocó en el centro del derecho internacional. Fue entonces cuando la neutralidad alcanzó su punto máximo. Incluso ahora, argumentaría que el tratado más completo sobre neutralidad es el de Richard Klein, un escritor sueco de finales del siglo XIX. Resumió la extensa cantidad de práctica que se había desarrollado hasta entonces. Esta fue la edad de oro de la neutralidad. En la era actual de seguridad colectiva, la neutralidad a menudo se ve como una vergüenza. Es algo que podría ser tolerado o incluso utilizado, pero no se promueve activamente. Sobrevive en los vacíos y áreas pasadas por alto de nuestro sistema legal. Si esto es afortunado o desafortunado depende de tu perspectiva. Los vacíos y áreas pasadas por alto son bastante grandes porque el sistema de seguridad colectiva no es muy efectivo en la práctica. A menudo les digo a mis estudiantes que la existencia de la guerra da origen al concepto de neutralidad. El hecho de que nunca hayamos erradicado por completo la guerra significa que siempre hay algo hacia lo cual mantenerse neutral. Sin embargo, fue de ti, hace 4 años en esta conferencia, que aprendí una nueva perspectiva. Tú dijiste que estudiar derecho internacional es como estudiar cómo el orden emerge del caos. Esas fueron tus palabras. Además, explicaste cómo el derecho de neutralidad, en particular, es un aspecto altamente detallado de ese orden dentro del caos. ¿Podrías ampliar eso? ¿Por qué es que el derecho de neutralidad, entre todas las áreas del derecho internacional, es tan detallado? Yes, it is quite detailed, and perhaps the most detailed part of all of international. Sí, es muy detallado, quizás la parte más detallada de todo el derecho internacional. Esto se debe a que hubo mucha práctica en el siglo XIX. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse la jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que la neutralidad se aplica a nivel mundial. Si hay un conflicto armado entre 2 estados, deben seguir la ley del conflicto armado. Sin embargo, cuando 2 estados van a la guerra, automáticamente entra en vigor la ley de neutralidad para el resto del mundo. Esto sucede automáticamente por ley. Como resultado, un gran número de estados quedan sujetos a los deberes de neutralidad. Los deberes legales principalmente implican la abstención y la imparcialidad. Estas son las 2 principales categorías de deberes. Estos deberes se volvieron más detallados y exigentes durante el siglo XIX.
Esto se debió a que un gran número de estados se volvieron automáticamente neutrales, ya sea que quisieran o no. Esto llevó a mucha práctica. Un problema que la gente tenía era que los estados, al ir a la guerra, sometían a todos los demás estados a las reglas de la ley de neutralidad, sin que esos estados tuvieran voz en el asunto. To the strictures of the law of neutrality without their having any say in the matter. But the strictures of the law of neutrality. Las leyes de neutralidad son bastante beneficiosas para las partes neutrales, ¿no es así? Quiero decir, los neutrales reciben muchos derechos. Sin embargo, estos derechos a menudo son violados gravemente por los beligerantes. Entonces, incluso hoy en día, ¿no deberían los estados tener interés en reforzar estos derechos? Por ejemplo, el derecho a comerciar con todas las partes involucradas en la guerra. Yes, there is the right to trade with both parties, although that's restricted also. Sí, existe el derecho a comerciar con ambas partes, pero también está restringido. No se permite el comercio de contrabando de guerra. También están prohibidas las violaciones de bloqueos. También hay otras categorías, como lo que se llama servicio no neutral. Incluso proporcionar servicios rutinarios a los beligerantes puede violar el principio de deber de abstención. Los deberes de abstención e imparcialidad se volvieron más estrictos, especialmente durante la Guerra Civil estadounidense. En el arbitraje entre Estados Unidos y Gran Bretaña que siguió, se estableció que los estados neutrales tienen un deber significativo. Deben controlar lo que está sucediendo en sus propios países para asegurarse de que incluso las partes privadas no estén apoyando a uno u otro bando. Este deber de control o autocontrol se intensificó durante los siglos XIX y principios del XX. Los estados beligerantes obtuvieron el derecho de destruir o hundir a veces los barcos neutrales, en lugar de llevarlos solo a tribunales de premios. Por lo tanto, los deberes impuestos a los neutrales se volvieron bastante serios. Sin embargo, también había derechos asociados. Although, of course, there were rights attached as well. But there was the asymmetry, too, that the neutrals couldn't feasibly do very much to protect their... Sin embargo, también hubo un desequilibrio. Los países neutrales no podían hacer mucho para defender sus derechos de manera realista. Podían tomar represalias si se violaban sus derechos. Pero entonces correrían el riesgo de verse involucrados en la guerra, al igual que Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial cuando intentó defender sus derechos. Los beligerantes ya están en guerra, por lo que tienen poco que perder al infringir los derechos de los neutrales. Esto a menudo llevaba a que los neutrales se vieran perjudicados a expensas de los beligerantes. Esto fue evidente en la Guerra Civil Española, aunque no fue exactamente un caso de neutralidad porque fue un conflicto civil. Sin embargo, se trató como si fuera un conflicto internacional. Los estados de no intervención, como se autodenominaban, debían controlarse estrictamente a sí mismos. Pero esto llevó a muchos problemas y controversias dentro de sus propios países y hubo muchas violaciones. No entraré en detalles, pero es un buen ejemplo de lo difícil que es adherirse a las leyes de neutralidad. Ahora, si examinamos la ley de neutralidad, como mencionaste, sobrevivió más que prosperó en el siglo XX. ¿Puedes pensar en algún aspecto de la ley de neutralidad moderna que se agregó o que son precedentes importantes del siglo XX? Me refiero tanto a las negociaciones de tratados reales como a las nuevas prácticas que surgieron. El más significativo de estos fue durante la Guerra Fría, con el movimiento de países no alineados. ¿Influyó la forma en que el movimiento de países no alineados se comportó, al no estar en un lado ni en el otro, en el derecho internacional? ¿O sigue siendo completamente separado incluso hoy en día? I would say it's completely separate, that the non-aligned movement did not make any contribution. Argumentaría que el movimiento de países no alineados no contribuyó a la ley de neutralidad. Fue un movimiento político que decidió no unirse a ninguno de los bandos en competencia. Sin embargo, la neutralidad se vuelve especialmente importante durante una guerra activa. El conflicto en el que la neutralidad desempeñó el papel más significativo desde la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto entre Irán e Irak en la década de 1980.
Podríamos discutir esto más adelante, pero es sorprendente que la neutralidad no haya desempeñado un papel importante en el conflicto entre Ucrania y Rusia, al menos por ahora. Esto podría cambiar en el futuro. Played a large role in the Ukraine and Russia conflict, but that may change.